¿Qué harías si la persona que más te amó en la vida regresara del más allá solo para despedirse? ¿Lo tomarías como una bendición o como una advertencia? Esta es la historia real de alguien que recibió un último mensaje desde el otro lado. Y no fue un sueño. Fue algo que quedó grabado en su mente y en su casa. Te advierto algo, después de escuchar esto, mirarás distinto la habitación donde dormís. Bienvenidos a El Laberinto del Horror. Si estás viendo este video es porque sentís esa curiosidad incontrolable por lo desconocido. Este canal está dedicado a las historias que desafían la lógica y nos obligan a mirar dos veces antes de apagar la luz. Suscríbete si querés seguir explorando conmigo estos relatos reales y perturbadores que muchos prefieren callar. Ahora, cerrá la puerta, baja las luces, porque esto es real. Y yo estuve allí. Nunca imaginé que la muerte de mi abuela marcaría el inicio de una pesadilla. Lo que parecía un simple duelo se convirtió en una serie de apariciones, voces en la madrugada y mensajes imposibles de ignorar. Todo comenzó la noche en que mi abuela falleció. Yo la había visto esa misma mañana. Estaba más débil que de costumbre, pero insistía en sonreír. Cuando me vaya, voy a venir a despedirme como corresponde, me dijo. Lo tomé como una frase típica de una mujer que siempre había tenido un humor especial frente a la muerte. Esa noche, recibí la llamada, había muerto mientras dormía. El velorio fue tranquilo. Demasiado tranquilo. Pero fue cuando volví a casa que empezó todo. La primera noche sentí un olor conocido en el aire. Lavanda y naftalina. El perfume que siempre usaba. Pensé que sería mi imaginación, hasta que la escuché. Una voz bajita. Mi amor. Me di vuelta y no había nadie. Pensé que estaba en shock, que la tristeza me estaba jugando una mala pasada. Pero al día siguiente, las cosas escalaron. Alguien había preparado una taza de té en la cocina. Su té. El que solo ella tomaba, con canela y limón. Empezaron a aparecer objetos en lugares extraños. Una peineta antigua sobre mi almohada. Un rosario que había sido enterrado con ella, ahora en mi mesa de luz. Cada noche, más presencias. Más susurros. Más, ella. Me decía cosas. En sueños o en susurros que parecían venir del pasillo. Pero una frase se repetía, todavía no me fui. Busqué ayuda. Primero con un cura. Luego con una medium. Todos coincidían, ella tenía algo que decir. Algo que no pudo contar antes de morir. Y hasta que no lo hiciera, no iba a descansar. Esa fue mi vida durante semanas. Voces, objetos moviéndose solos, luces encendiéndose. Hasta que un día, algo cambió. Soñé con su habitación. Con ella sentada en la cama. Me llamó por mi nombre. Me habló de una caja. La caja de los secretos. Está en el altillo. Nunca había subido al altillo. Pero al otro día, lo hice. Y allí estaba. Una caja de madera, vieja, con fotos, cartas, un anillo y una carta para mí. Escrita con su letra. Decía: sé que esto va a llegar a vos cuando yo ya no esté. Hay cosas que callé para protegerte. Cosas que pasaron en esta familia. Pero vos sos el último. Sos quien debe saber la verdad. Esa carta contaba cosas que no puedo repetir aquí. Secretos de sangre, pactos antiguos, historias de otras muertes en la familia que nunca fueron accidentes. Pero lo más aterrador fue su última línea. No estoy sola del otro lado. Y alguien quiere verte. Desde entonces, cada noche, hay algo más. No solo ella. Otras presencias. Otros murmullos. El reloj de la casa, detenido hace años, funciona solo a las 3:33. Las fotos familiares cambian de lugar. Y a veces, yo también hablo en sueños. Lenguas que no entiendo. Grabé todo lo que pude. Los sonidos, las voces, los movimientos. Este video está basado en esa experiencia. Las voces que escucharás son reales. Las cosas que te voy a contar durante estas 4 horas ocurrieron. En mi casa. En mi habitación. Con mi abuela. Porque su adiós no fue definitivo.
Porque algunas personas se despiden cuando quieren. Y otras, simplemente, nunca se van. No lo entendí al principio. Pensé que era el dolor hablando. Pensé que era mi mente jugando con mi tristeza, con mis recuerdos. Pero a medida que los días pasaban, empecé a notar que algo no estaba bien. O mejor dicho, que algo estaba diferente. Después del velorio, me costaba mucho volver a casa. Cada rincón tenía su aroma. Su lugar en el sillón seguía intacto. A veces creía oírla toser desde la cocina o sentía que una sombra pasaba frente a la puerta del baño, justo como solía hacerlo cuando iba a prepararse una infusión. La primera noche que volví a dormir en casa tras el entierro, soñé con ella. Estaba en la cocina, de espaldas. Cocinaba algo, con ese delantal viejo que tenía manchas de yerba mate. Me acerqué a abrazarla, pero cuando giró, sus ojos estaban completamente negros. Me desperté con el corazón desbocado, sudado, llorando, pero con una sensación muy clara: eso no fue un sueño. Fue algo más. Pasaron los días y los eventos se intensificaron. La radio del comedor se encendía sola, justo a las 6 de la tarde, la hora exacta en que ella escuchaba su programa favorito. Las luces titilaban en su habitación cada vez que yo pasaba por la puerta. Y una vez, lo juro, sentí su mano sobre mi hombro mientras lloraba sentado en la cama. Fui al cementerio, traté de hablarle. Le pedí que se fuera, que descansara en paz. Pero algo dentro de mí sabía que no estaba lista. O quizás, yo no lo estaba. Mi abuela fue una mujer fuerte, pero también guardaba secretos. Supe por un viejo diario que encontré en una caja del altillo que ella creía en cosas que nunca se atrevió a decir en voz alta. Espiritismo. Proyecciones del alma. Reencarnación. Hasta un intento de contacto con su madre muerta cuando era joven. Empecé a leer ese diario con más atención. Y entonces entendí, no era solo que yo la extrañaba. Ella quería decirme algo. Necesitaba despedirse, pero en sus propios términos. No desde un ataúd. No desde una lápida fría. Sino desde su rincón favorito, desde ese mismo sillón donde tejía mientras yo veía dibujitos, desde esa misma cocina donde me enseñó a hacer pan casero. Y la noche que lo comprendí, algo cambió. Me senté frente a su foto. Le hablé. Le dije que estaba bien. Que estaba listo para dejarla ir, si ella estaba lista también. Las luces titilaron una última vez. La radio se encendió sola, y sonó una vieja canción que ella solía canturrear. Y entonces, silencio. Profundo. Aterciopelado. Cálido. Esa fue la última vez que sentí su presencia. O al menos, eso creí. Porque hay algo más que ocurrió después. Algo que nunca le conté a nadie. Algo que me acompañó desde ese día. Algo que me obliga a contar esta historia, ahora. Porque su adiós no fue el final de la historia. Fue solo el comienzo de algo que no puedo explicar del todo. Y si querés saber qué ocurrió realmente, quédate. Porque esto, apenas comienza. A partir de esa noche, las cosas empezaron a moverse en otra dirección. Yo sentía que la despedida estaba hecha, que mi abuela ya no estaba, y sin embargo, la casa no descansaba. Parecía aún más viva, más cargada de energía. No de miedo, sino de algo espeso, como una verdad atrapada que no encontraba forma de salir. Volvieron los sueños. Pero ya no era ella sola. Había otras figuras en el fondo. Borrosas, sin rostro. La observaban mientras me hablaba. Ella me decía que tuviera cuidado, que no abriera la caja del sótano. Pero yo, no sabía de qué caja hablaba. Hasta que una mañana bajé a buscar unas herramientas y encontré una tapa de madera podrida detrás del estante de pintura. Bajo ella, una caja metálica oxidada, con iniciales que no eran suyas. La abrí. Adentro había cartas. Fotos antiguas en blanco y negro. Una muñeca rota con los ojos arrancados. Y una nota escrita con una letra que no reconocía: el pacto no se rompe con la muerte. Solo con la verdad. Desde ese momento, la atmósfera de la casa cambió por completo. Empezaron a sonar golpes en las paredes. El reloj de péndulo comenzó a girar al revés.
Y la voz de mi abuela ya no era la única que me hablaba en las noches. Había susurros, gritos lejanos. Y un susurro repetido cada madrugada a las 3:33, contalo todo. O callarás para siempre. Entonces supe que no se trataba solo de su despedida. Se trataba de algo más profundo. Algo que venía desde antes que yo naciera. Un secreto familiar que había sido tapado por generaciones, y que mi abuela intentaba, desde el más allá, ayudarme a revelar. Me obsesioné. Empecé a grabar todo. A escribir. A buscar registros en bibliotecas, en iglesias. Y encontré algo perturbador, una historia de 1894, de una mujer que vivía en esa misma casa, que murió en circunstancias extrañas, y que fue acusada de brujería por sus propios vecinos. ¿Su nombre? Catalina. El mismo nombre que estaba grabado en el anillo que encontré en la caja. No había duda. Algo, o alguien, usaba la imagen de mi abuela como canal. O tal vez, ella misma había heredado esa conexión, ese lazo con lo inexplicable. Y ahora, desde la muerte, me guiaba para descubrir la verdad que siempre temió contarme en vida. Y lo peor, es que estoy cada vez más cerca. Pero mientras más descubro, más cosas cambian a mi alrededor. Objetos que desaparecen. Puertas que se cierran solas. Personas que me dicen cosas que no recuerdan haber dicho. Y una figura. Alta, oscura, con los ojos vacíos, que aparece al pie de mi cama cada vez que me acerco demasiado. Esto que estás escuchando ahora no es solo un testimonio. Es un intento desesperado de dejar registro, por si algo me pasa. Por si no llego al final de esta historia. Porque lo que empezó con la muerte de mi abuela se convirtió en una maldición familiar. Y ahora, vos también sos parte de esto. Porque su adiós no fue definitivo. Porque algunas personas se despiden, cuando quieren. Y otras, simplemente, nunca se van. No lo entendí al principio. Pensé que era el dolor hablando. Pensé que era mi mente jugando con mi tristeza, con mis recuerdos. Pero a medida que los días pasaban, empecé a notar que algo no estaba bien. O mejor dicho, que algo estaba diferente. Después del velorio, me costaba mucho volver a casa. Cada rincón tenía su aroma. Su lugar en el sillón seguía intacto. A veces creía oírla toser desde la cocina o sentía que una sombra pasaba frente a la puerta del baño, justo como solía hacerlo cuando iba a prepararse una infusión. La primera noche que volví a dormir en casa tras el entierro, soñé con ella. Estaba en la cocina, de espaldas. Cocinaba algo, con ese delantal viejo que tenía manchas de yerba mate. Me acerqué a abrazarla, pero cuando giró, sus ojos estaban completamente negros. Me desperté con el corazón desbocado, sudado, llorando, pero con una sensación muy clara, eso no fue un sueño. Fue algo más. Pasaron los días y los eventos se intensificaron. La radio del comedor se encendía sola, justo a las 6 de la tarde, la hora exacta en que ella escuchaba su programa favorito. Las luces titilaban en su habitación cada vez que yo pasaba por la puerta. Y una vez, lo juro, sentí su mano sobre mi hombro mientras lloraba sentado en la cama. Fui al cementerio, traté de hablarle. Le pedí que se fuera, que descansara en paz. Pero algo dentro de mí sabía que no estaba lista. O quizás, yo no lo estaba. Mi abuela fue una mujer fuerte, pero también guardaba secretos. Supe por un viejo diario que encontré en una caja del altillo que ella creía en cosas que nunca se atrevió a decir en voz alta. Espiritismo. Proyecciones del alma. Reencarnación. Hasta un intento de contacto con su madre muerta cuando era joven. Empecé a leer ese diario con más atención. Y entonces entendí, no era solo que yo la extrañaba. Ella quería decirme algo. Necesitaba despedirse, pero en sus propios términos. No desde un ataúd. No desde una lápida fría. Sino desde su rincón favorito, desde ese mismo sillón donde tejía mientras yo veía dibujitos, desde esa misma cocina donde me enseñó a hacer pan casero. Y la noche que lo comprendí, algo cambió. Me senté frente a su foto. Le hablé. Le dije que estaba bien. Que estaba listo para dejarla ir, si ella estaba lista también.
Las luces titilaron una última vez. La radio se encendió sola, y sonó una vieja canción que ella solía canturrear. Y entonces, silencio. Profundo. Aterciopelado. Cálido. Esa fue la última vez que sentí su presencia. O al menos, eso creí. Porque hay algo más que ocurrió después. Algo que nunca le conté a nadie. Algo que me acompañó desde ese día. Algo que me obliga a contar esta historia, ahora. Porque su adiós no fue el final de la historia. Fue solo el comienzo de algo que no puedo explicar del todo. Y si querés saber qué ocurrió realmente, quédate. Porque esto, apenas comienza. Esa noche, después de grabar esas palabras, apagué todo y me fui a dormir. Pero algo extraño sucedió. A las 3:33 de la madrugada, el mismo horario del susurro, la radio del comedor se encendió sola una vez más. No sonaba una canción esta vez. Era una voz distorsionada, casi como si hablara en reversa. Corrí hasta allí, aterrado, y cuando llegué, la radio se apagó. Pero sobre la mesa, donde no había nada antes, había una hoja escrita a mano. No era mi letra. Decía solo una frase: volvé al patio. Debajo del níspero. Al día siguiente, aún con miedo, fui. Cavé en ese lugar con una pala oxidada que encontré en el galpón. Y lo que desenterré me heló la sangre, un cofre pequeño, envuelto en una manta. Al abrirlo, descubrí una libreta, la misma que usaba mi abuela para sus recetas. Pero esta vez no eran de cocina. Cada página era un ritual. Algunos con símbolos que no entendía, otros con instrucciones precisas para abrir portales, escuchar a los que no descansan y uno, marcado con una cruz roja, titulado, Último Adiós. A partir de esa noche, las cosas empezaron a moverse en otra dirección. Yo sentía que la despedida estaba hecha, que mi abuela ya no estaba, y sin embargo, la casa no descansaba. Parecía aún más viva, más cargada de energía. No de miedo, sino de algo espeso, como una verdad atrapada que no encontraba forma de salir. Volvieron los sueños. Pero ya no era ella sola. Había otras figuras en el fondo. Borrosas, sin rostro. La observaban mientras me hablaba. Ella me decía que tuviera cuidado, que no abriera la caja del sótano. Pero yo, no sabía de qué caja hablaba. Hasta que una mañana bajé a buscar unas herramientas y encontré una tapa de madera podrida detrás del estante de pintura. Bajo ella, una caja metálica oxidada, con iniciales que no eran suyas. La abrí. Adentro había cartas. Fotos antiguas en blanco y negro. Una muñeca rota con los ojos arrancados. Y una nota escrita con una letra que no reconocía: el pacto no se rompe con la muerte. Solo con la verdad. Desde ese momento, la atmósfera de la casa cambió por completo. Empezaron a sonar golpes en las paredes. El reloj de péndulo comenzó a girar al revés. Y la voz de mi abuela ya no era la única que me hablaba en las noches. Había susurros. Gritos lejanos. Y un susurro repetido cada madrugada a las 3:33, contalo todo. O callarás para siempre. Entonces supe que no se trataba solo de su despedida. Se trataba de algo más profundo. Algo que venía desde antes que yo naciera. Un secreto familiar que había sido tapado por generaciones, y que mi abuela intentaba, desde el más allá, ayudarme a revelar. Me obsesioné. Empecé a grabar todo. A escribir. A buscar registros en bibliotecas, en iglesias. Y encontré algo perturbador, una historia de 1894, de una mujer que vivía en esa misma casa, que murió en circunstancias extrañas, y que fue acusada de brujería por sus propios vecinos. ¿Su nombre? Catalina. El mismo nombre que estaba grabado en el anillo que encontré en la caja. No había duda. Algo, o alguien, usaba la imagen de mi abuela como canal. O tal vez, ella misma había heredado esa conexión, ese lazo con lo inexplicable. Y ahora, desde la muerte, me guiaba para descubrir la verdad que siempre temió contarme en vida. Y lo peor, es que estoy cada vez más cerca. Pero mientras más descubro, más cosas cambian a mi alrededor. Objetos que desaparecen. Puertas que se cierran solas. Personas que me dicen cosas que no recuerdan haber dicho.
Y una figura. Alta, oscura, con los ojos vacíos, que aparece al pie de mi cama cada vez que me acerco demasiado. Esto que estás escuchando ahora no es solo un testimonio. Es un intento desesperado de dejar registro, por si algo me pasa. Por si no llego al final de esta historia. Porque lo que empezó con la muerte de mi abuela se convirtió en una maldición familiar. Y ahora, vos también sos parte de esto. Porque su adiós no fue definitivo. Porque algunas personas se despiden cuando quieren. Y otras, simplemente, nunca se van. No lo entendí al principio. Pensé que era el dolor hablando. Pensé que era mi mente jugando con mi tristeza, con mis recuerdos. Pero a medida que los días pasaban, empecé a notar que algo no estaba bien. O mejor dicho, que algo estaba diferente. Después del velorio, me costaba mucho volver a casa. Cada rincón tenía su aroma. Su lugar en el sillón seguía intacto. A veces creía oírla toser desde la cocina o sentía que una sombra pasaba frente a la puerta del baño, justo como solía hacerlo cuando iba a prepararse una infusión. La primera noche que volví a dormir en casa tras el entierro, soñé con ella. Estaba en la cocina, de espaldas. Cocinaba algo, con ese delantal viejo que tenía manchas de yerba mate. Me acerqué a abrazarla, pero cuando giró, sus ojos estaban completamente negros. Me desperté con el corazón desbocado, sudado, llorando, pero con una sensación muy clara: eso no fue un sueño. Fue algo más. Pasaron los días y los eventos se intensificaron. La radio del comedor se encendía sola, justo a las 6 de la tarde, la hora exacta en que ella escuchaba su programa favorito. Las luces titilaban en su habitación cada vez que yo pasaba por la puerta. Y una vez, lo juro, sentí su mano sobre mi hombro mientras lloraba sentado en la cama. Fui al cementerio, traté de hablarle. Le pedí que se fuera, que descansara en paz. Pero algo dentro de mí sabía que no estaba lista. O quizás, yo no lo estaba. Mi abuela fue una mujer fuerte, pero también guardaba secretos. Supe por un viejo diario que encontré en una caja del altillo que ella creía en cosas que nunca se atrevió a decir en voz alta. Espiritismo. Proyecciones del alma. Reencarnación. Hasta un intento de contacto con su madre muerta cuando era joven. Empecé a leer ese diario con más atención. Y entonces entendí, no era solo que yo la extrañaba. Ella quería decirme algo. Necesitaba despedirse, pero en sus propios términos. No desde un ataúd. No desde una lápida fría. Sino desde su rincón favorito, desde ese mismo sillón donde tejía mientras yo veía dibujitos, desde esa misma cocina donde me enseñó a hacer pan casero. Y la noche que lo comprendí, algo cambió. Me senté frente a su foto. Le hablé. Le dije que estaba bien. Que estaba listo para dejarla ir, si ella estaba lista también. Las luces titilaron una última vez. La radio se encendió sola, y sonó una vieja canción que ella solía canturrear. Y entonces, silencio. Profundo. Aterciopelado. Cálido. Esa fue la última vez que sentí su presencia. O al menos, eso creí. Porque hay algo más que ocurrió después. Algo que nunca le conté a nadie. Algo que me acompañó desde ese día. Algo que me obliga a contar esta historia, ahora. Porque su adiós no fue el final de la historia. Fue solo el comienzo de algo que no puedo explicar del todo. Y si querés saber qué ocurrió realmente, quédate. Porque esto, apenas comienza. Desde ese momento, supe que había algo más grande detrás de todo esto. Algo que no solo involucraba a mi abuela, sino a muchas otras mujeres de mi familia. Y ahora, yo estaba en el centro de eso. Y esta historia, apenas comienza. Esa noche dormí con la libreta al lado de la cama. No sabía qué esperar. Pero a las 3:33, esa hora maldita, me despertó un crujido. Era la silla del comedor. Alguien, o algo, se sentó allí. No me animé a mirar. Solo recé en silencio, con el corazón latiendo como un tambor en mi pecho. Cuando me atreví a asomarme, no había nadie. Pero la libreta ya no estaba. La encontré por la mañana, sobre el sillón donde ella solía sentarse. Abierta en la misma página del ritual del último adiós.
Esta vez, con algo nuevo, una línea escrita con tinta fresca. No cierres lo que otros dejaron abierto. Entonces entendí que mi papel en esta historia no era cerrar nada, sino entender. Reconstruir. Volver sobre los pasos que ella misma temió recorrer. Y en ese viaje descubrí que mi bisabuela, y la madre de ella, y así sucesivamente, todas habían tenido encuentros similares. Todas habían escrito algo. Habían dejado pistas. Pero todas, murieron jóvenes, de forma repentina. ¿Era eso lo que me esperaba a mí? ¿Un destino marcado por una maldición ancestral? No lo sé todavía. Pero desde entonces no hay día en que no escriba. No hay noche en que no rece, que no pida protección, que no repita el nombre de mi abuela como un mantra: Dolores, Dolores, Dolores. Y aunque su adiós fue distinto, aunque parecía definitivo, ahora sé que hay puertas que nunca se cierran. Espíritus que no buscan venganza, sino justicia. Y palabras que solo pueden ser dichas, después de la muerte. Porque esto apenas comienza. Y todavía queda mucho por contar. A partir de esa noche, las cosas empezaron a moverse en otra dirección. Yo sentía que la despedida estaba hecha, que mi abuela ya no estaba, y sin embargo, la casa no descansaba. Parecía aún más viva, más cargada de energía. No de miedo, sino de algo espeso, como una verdad atrapada que no encontraba forma de salir. Volvieron los sueños. Pero ya no era ella sola. Había otras figuras en el fondo. Borrosas, sin rostro. La observaban mientras me hablaba. Ella me decía que tuviera cuidado, que no abriera la caja del sótano. Pero yo, no sabía de qué caja hablaba. Hasta que una mañana bajé a buscar unas herramientas y encontré una tapa de madera podrida detrás del estante de pintura. Bajo ella, una caja metálica oxidada, con iniciales que no eran suyas. La abrí. Adentro había cartas. Fotos antiguas en blanco y negro. Una muñeca rota con los ojos arrancados. Y una nota escrita con una letra que no reconocía: el pacto no se rompe con la muerte. Solo con la verdad. Desde ese momento, la atmósfera de la casa cambió por completo. Empezaron a sonar golpes en las paredes. El reloj de péndulo comenzó a girar al revés. Y la voz de mi abuela ya no era la única que me hablaba en las noches. Había susurros. Gritos lejanos. Y un susurro repetido cada madrugada a las 3:33, contalo todo. O callarás para siempre. Entonces supe que no se trataba solo de su despedida. Se trataba de algo más profundo. Algo que venía desde antes que yo naciera. Un secreto familiar que había sido tapado por generaciones, y que mi abuela intentaba, desde el más allá, ayudarme a revelar. Me obsesioné. Empecé a grabar todo. A escribir. A buscar registros en bibliotecas, en iglesias. Y encontré algo perturbador, una historia de 1894, de una mujer que vivía en esa misma casa, que murió en circunstancias extrañas, y que fue acusada de brujería por sus propios vecinos. ¿Su nombre? Catalina. El mismo nombre que estaba grabado en el anillo que encontré en la caja. No había duda. Algo, o alguien, usaba la imagen de mi abuela como canal. O tal vez, ella misma había heredado esa conexión, ese lazo con lo inexplicable. Y ahora, desde la muerte, me guiaba para descubrir la verdad que siempre temió contarme en vida. Y lo peor, es que estoy cada vez más cerca. Pero mientras más descubro, más cosas cambian a mi alrededor. Objetos que desaparecen. Puertas que se cierran solas. Personas que me dicen cosas que no recuerdan haber dicho. Y una figura. Alta, oscura, con los ojos vacíos, que aparece al pie de mi cama cada vez que me acerco demasiado. Esto que estás escuchando ahora no es solo un testimonio. Es un intento desesperado de dejar registro, por si algo me pasa. Por si no llego al final de esta historia. Porque lo que empezó con la muerte de mi abuela se convirtió en una maldición familiar. Y ahora, vos también sos parte de esto. Porque su adiós no fue definitivo. Porque algunas personas se despiden, cuando quieren. Y otras, simplemente, nunca se van. No lo entendí al principio. Pensé que era el dolor hablando.
Pensé que era mi mente jugando con mi tristeza, con mis recuerdos. Pero a medida que los días pasaban, empecé a notar que algo no estaba bien. O mejor dicho, que algo estaba diferente. Después del velorio, me costaba mucho volver a casa. Cada rincón tenía su aroma. Su lugar en el sillón seguía intacto. A veces creía oírla toser desde la cocina o sentía que una sombra pasaba frente a la puerta del baño, justo como solía hacerlo cuando iba a prepararse una infusión. La primera noche que volví a dormir en casa tras el entierro, soñé con ella. Estaba en la cocina, de espaldas. Cocinaba algo, con ese delantal viejo que tenía manchas de yerba mate. Me acerqué a abrazarla, pero cuando giró, sus ojos estaban completamente negros. Me desperté con el corazón desbocado, sudado, llorando, pero con una sensación muy clara: eso no fue un sueño. Fue algo más. Pasaron los días y los eventos se intensificaron. La radio del comedor se encendía sola, justo a las 6 de la tarde, la hora exacta en que ella escuchaba su programa favorito. Las luces titilaban en su habitación cada vez que yo pasaba por la puerta. Y una vez, lo juro, sentí su mano sobre mi hombro mientras lloraba sentado en la cama. Fui al cementerio, traté de hablarle. Le pedí que se fuera, que descansara en paz. Pero algo dentro de mí sabía que no estaba lista. O quizás, yo no lo estaba. Mi abuela fue una mujer fuerte, pero también guardaba secretos. Supe por un viejo diario que encontré en una caja del altillo que ella creía en cosas que nunca se atrevió a decir en voz alta. Espiritismo. Proyecciones del alma. Reencarnación. Hasta un intento de contacto con su madre muerta cuando era joven. Empecé a leer ese diario con más atención. Y entonces entendí, no era solo que yo la extrañaba. Ella quería decirme algo. Necesitaba despedirse, pero en sus propios términos. No desde un ataúd. No desde una lápida fría. Sino desde su rincón favorito, desde ese mismo sillón donde tejía mientras yo veía dibujitos, desde esa misma cocina donde me enseñó a hacer pan casero. Y la noche que lo comprendí, algo cambió. Me senté frente a su foto. Le hablé. Le dije que estaba bien. Que estaba listo para dejarla ir, si ella estaba lista también. Las luces titilaron una última vez. La radio se encendió sola, y sonó una vieja canción que ella solía canturrear. Y entonces, silencio. Profundo. Aterciopelado. Cálido. Esa fue la última vez que sentí su presencia. O al menos, eso creí. Porque hay algo más que ocurrió después. Algo que nunca le conté a nadie. Algo que me acompañó desde ese día. Algo que me obliga a contar esta historia, ahora. Porque su adiós no fue el final de la historia. Fue solo el comienzo de algo que no puedo explicar del todo. Y si querés saber qué ocurrió realmente, quédate. Porque esto, apenas comienza. Desde ese momento, supe que había algo más grande detrás de todo esto. Algo que no solo involucraba a mi abuela, sino a muchas otras mujeres de mi familia. Y ahora, yo estaba en el centro de eso. Y esta historia, apenas comienza. Esa noche dormí con la libreta al lado de la cama. No sabía qué esperar. Pero a las 3:33, esa hora maldita, me despertó un crujido. Era la silla del comedor. Alguien, o algo, se sentó allí. No me animé a mirar. Solo recé en silencio, con el corazón latiendo como un tambor en mi pecho. Cuando me atreví a asomarme, no había nadie. Pero la libreta ya no estaba. La encontré por la mañana, sobre el sillón donde ella solía sentarse. Abierta en la misma página del ritual del último adiós. Esta vez, con algo nuevo, una línea escrita con tinta fresca. No cierres lo que otros dejaron abierto. Entonces entendí que mi papel en esta historia no era cerrar nada, sino entender. Reconstruir. Volver sobre los pasos que ella misma temió recorrer. Y en ese viaje descubrí que mi bisabuela, y la madre de ella, y así sucesivamente, todas habían tenido encuentros similares. Todas habían escrito algo. Habían dejado pistas. Pero todas, murieron jóvenes, de forma repentina. ¿Era eso lo que me esperaba a mí? ¿Un destino marcado por una maldición ancestral? No lo sé todavía.
pero desde entonces no hay día en que no escriba. No hay noche en que no rece, que no pida protección, que no repita el nombre de mi abuela como un mantra: Dolores, Dolores, Dolores. Y aunque su adiós fue distinto, aunque parecía definitivo, ahora sé que hay puertas que nunca se cierran. Espíritus que no buscan venganza, sino justicia. Y palabras que solo pueden ser dichas después de la muerte. Porque esto apenas comienza. Y todavía queda mucho por contar. Y ahora lo sé. Cada palabra escrita, cada revelación, es parte de un rompecabezas que no solo me pertenece a mí, sino a todas las que vinieron antes. El ciclo necesita romperse, pero no se rompe con miedo, se rompe con verdad. Y mientras esa verdad no se diga completa, los susurros seguirán, las apariciones continuarán y el peso de lo oculto jamás dejará de crecer. Esta será mi última entrada, por ahora. Si algo me pasa, si alguna noche no despierto, quien encuentre esto sabrá que no estoy loco. Que todo lo que viví fue real. Que Dolores no solo era mi abuela. Era la última guardiana de un secreto que, ahora, está en mis manos. Y si esta historia llega hasta vos, si estás escuchando esto en la quietud de tu cuarto, recordá una cosa. Algunas despedidas no son el final. Son la llave que abre una puerta que jamás debió cerrarse. Gracias por escuchar. Ahora, cerrá los ojos. Y escucha bien. ¿La sentís? Ella sigue acá. Muchos creen que cuando alguien muere, desaparece para siempre. Pero otras personas, como el protagonista de esta historia, saben que el amor verdadero no termina con la muerte. A veces, una despedida pendiente necesita ser dicha, incluso desde el más allá. Y aunque nos dé miedo, hay que agradecer cuando alguien nos dice adiós, aunque no lo pueda hacer con vida. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Si te gustó esta historia, te invito a dejar tu like, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que también crea en lo sobrenatural. ¿Alguna vez sentiste que alguien que ya no está, todavía te acompaña? Te leo en los comentarios. Esto fue El Laberinto del Horror, y nos vemos en el próximo relato.